Atzi, can I invite you up here for a minute to properly answer that question? Me invitaron a un espacio. Ustedes saben que están reunidas más de 1000 mujeres aquí en la Quinta de San Pedro Alejandrino, justo hablando de la reforma rural de las mujeres. Yo comprendo español más o menos, pero because I want some ability for English speakers to understand this. Can you do some English translation? Or you can. Yeah, bueno. Y sucedió que había una mesa donde se estaba discutiendo justo sobre ese tránsito de los grupos armados en relación de cómo debe surgir unas ideas de ese tránsito para los grupos armados, cómo hacen las comunidades indígenas, sobre todo las mujeres, teniendo este enfoque de las mujeres en los diferentes territorios. Yo fui con el ánimo de solo escuchar lo que estaban discutiendo en este espacio, pero también me lanzaron como a este espacio y tenía que ver un poco con, hoy es un día de hablar sobre el agua. Digamos que alrededor del agua en el mundo se están digamos moviendo, porque lo contrario de lo que haría un cauce del agua que fluye sería la imposición. Y creo que el agua como un elemento vital en el mundo nos enseña mucho. No en vano, pues el mundo está compuesto por 70% de agua, lo mismo que un cuerpo. Y que haya una mirada desde las discusiones globales hasta los territoriales, es que en realidad debe haber un espacio donde haya pequeñas acciones que impacten y se tomen decisiones que tengan que ver con políticas, ¿no? Pero estas políticas no en el marco de los instrumentos, porque al final los instrumentos lo que hace es distanciar desde las decisiones de la cotidianidad de cómo un grupo humano habita un espacio, la comunidad, de cómo es su relación. Yo tenía una pregunta para Matt y era, desde su posición como presidente en ese espacio donde hay que pensar la paz global, ¿cómo canaliza y cómo vive desde los conocimientos que va adquiriendo, porque veo acá diferentes símbolos? Y cuando estuve en Catansama yo estaba nada más observando qué se llevaba, y creo que se llevó parte de como los elementos como más identitarios de cómo se visten digamos las mujeres. Entonces yo dije, él está trabajando más su energía desde el lado femenino, y desde luego el mundo lo amerita, porque lo que está sucediendo en el mundo es que no hay una consideración de los diferentes espacios en el mundo que están trabajando para lograr ese equilibrio y esa armonía y esa paz en el mundo. Y cuando estamos en este camino de hacer un puente de diálogo que no es fácil, yo puedo decir que tampoco puedo, con toda la autoridad del conocimiento que tienen nuestros mayores en los lugares donde están haciendo ese trabajo de manera incondicional, sin que haya una evidencia de nada, pero que en el mundo es un resultado que es un beneficio global, ¿cierto? Y no necesariamente desde lo humano, porque tal vez las decisiones que se están tomando para lograr ese equilibrio y esa armonía, caminando, ¿cierto?, para construir esa paz, pienso que no debe ser desde las decisiones de cómo se siente desde el corazón cegado hacia un poder, que es desde un orden en el mundo. Veo que el orden ya está, solo que no lo hemos sabido vivir y transitar en nuestro organismo,
Y por tanto, lo que puedo transmitir acá, el esfuerzo que hacen los pueblos indígenas de cara a la crisis en el mundo sobre el cambio climático, la energía y todo ese tránsito que se está poniendo a discutir con la presión también de muchos que lo ven desde un enfoque del mercado, que se desvía completamente al enfoque desde el orden natural, los códigos que interpretan desde mucho tiempo, desde el conocimiento ancestral, las autoridades indígenas en sus territorios. Lo que pueden ver es un resultado global, y es que el 80% de los territorios que están conservadas hoy en día están en manos de más o menos el 5% de la población mundial, que son pueblos indígenas. Y con esto es solo un referente global, lo que significa que nuestro enfoque y nuestra mirada que puede integrar hacia ese conocimiento ancestral debe ser un enfoque integrador desde el diálogo intercultural que permita vivir con la naturaleza y no de la naturaleza. En este espacio pude conversar, del que vengo, pude decir un poco sobre lo que significa el conflicto. El conflicto entre los seres humanos no es un resultado distinto de lo que le estamos haciendo a los oasis que nos queda de habitar este espacio de la Tierra. Gracias.